hacer presentarle este casito clínico de unos de los nuestro día de trabajo habitual. Como se mencionó, se requiere pues que la participación de todos y que todos podamos entender de qué se trata y sacar conclusiones y de igual manera aprender, que es lo principal. Bueno, empezamos. Eh, como me han mencionado, soy médico jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Em, este caso lo tuvimos un 2 de marzo, hace poco, de este año, eh, a por la mañana, 9:23, en urgencias, en la unidad de trauma shock del Hospital Nacional Hipólito Unanue. ¿De qué se trata? Se trata de una paciente, mujer de 73 años de edad. Ella procedía de Atevitarte, vive en Atevitarte, pero ella es natural de Ucayali. Bien identificada con su DNI, ella es afiliada al CIS, es casada hace 46 años y se dedica a su casa, es ama de casa. Ella ingresa entonces prácticamente a las 9:23 del 2 de marzo del 2026 a emergencia de frente a la unidad de trauma shock por la patología, por el cuadro clínico que se encontraba la paciente a la hora del primer contacto médico en triaje de emergencia. Entonces, ¿cuál era el motivo de la consulta? Ella refiere que hizo un viaje largo de más de 18 horas desde Pucallpa a la ciudad de Lima, que se había ido hace como de su llegada como un mes y medio a su ciudad natal. Ella radica prácticamente aquí en Lima. Durante el viaje menciona de que ella no bajó del bus durante las 18 horas. Ella presentó prácticamente, se quedó sentada siempre en el bus. Em, Llegando a Lima, ya bajando el bus, como que ella siente una falta de aire, lo describe ella, una como que le fatiga, un discreto dolor en el pecho, como que algo le presiona, en el lado, sobre todo en el lado izquierdo, y que inclusive que le llevaba como que a perder el conocimiento, pero no logró perder el conocimiento como tal. Y la paciente, al ver su familiar de que la paciente se sentía muy mal, con esa fatiga, con esa falta de aire, deciden del terminal del bus queda en la carretera central, llegar al Hospital Hipólito Unanue una mañana, a las 9 de la mañana, pero dice que en el trayecto, en el taxi, que la persona se sintió mucho peor y de lo cual pierde el conocimiento por unos segundos y ella recobra el conocimiento después de unos 5 o 6 segundos. ¿Sí? Eso es lo que menciona el acompañante que era el sobrino. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué es lo que se pudo recabar de esta paciente? Que ella es hipertensa desde hace 5 años en tratamiento con los sartán de 50 miligramos en la mañana y 50 miligramos en la noche. También es hipotiroidea, hace ya como 9 meses. Toma levotiroxina, 75 microgramos al día. Y hace como un año también menciona que toma atorvastatina 20 miligramos al día por un cuadro de dislipidemia. Además de eso, la paciente eh, se le diagnosticó hace como un año también una enfermedad, una enfermedad venosa profunda, tenía varices y se le diagnosticó una insuficiencia venosa profunda, pero no le indicaron ningún tratamiento alguno, ¿no? Pero sí, hasta hace 3 meses del ingreso al hospital, la paciente tomaba bisoprolol de 2,5 miligramos al día por una arritmia que se le diagnosticó hace como un año, pero no sabe y no describe qué tipo de arritmia era. Pero ya hace 3 meses que no tomaba esa medicación. Ella fue intervenida hace 3 años de una colecistectomía
y hace un año le hicieron una miomectomía laparoscópica. Esos son los antecedentes personales y familiares de la paciente. Se le realizó el examen físico, estaba con una temperatura de 36 grados centígrados, la presión estaba un poco alta, 169 sobre 66 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 46 latidos por minuto y saturaba 98%. Ella tiene un peso de 69 kilos y una talla de 155 centímetros. Su estado general era media quejumbrosa la paciente, pero estaba bien hidratada, estaba bien perfundida, estaba apneica, su coloración mucocutánea era normal. El examen físico, sobre todo el cardiovascular, había una bradicardia rítmica con pequeños soplos sistólicos en el foco aórtico. El resto del examen era prácticamente normal, no tenía mucha importancia. Y sobre todo la parte neurológica que se le voló también la paciente ya estaba un poco estaba bien, ¿no? Entonces, de eso, del motivo de la consulta, de los antecedentes personales y del examen físico, nosotros surge la pregunta, ¿cuáles son los síntomas y signos principales de esta paciente? No sé si alguien me pueda responder al respecto. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué signos se ha podido recabar en el examen físico? ¿O qué síntomas tiene en la molestia del paciente, la anamnesis de la paciente? A ver, ¿alguien? Chicos, los que no pueden prender su micro pueden escribir en el chat del Teams. Eh, Creo que respondió Ani Peña. Menciona disnea, doctor. Disnea, ¿no? El principal síntoma cardinal es la disnea, ¿no? Efectivamente, la falta de aire, ¿no? La paciente no viene mencionando, doctor, tengo disnea, porque ella no sabe esa palabra, pero ella lo puede mencionar con su propia palabra diciendo me falta el aire, ¿no? Muy bien, ¿qué otro síntoma? Dolor torácico. Dolor torácico, ¿no? Eso efectivamente, todo dolor todo dolor que aparece en el tórax, o sea, en la región dentro del diafragma, por la parte inferior, y hasta la línea imaginaria que une las dos cúspides de las clavículas, todo ese espacio, esa parte del cuerpo se llama tórax, que puede ser el tórax anterior, tórax laterales y tórax posterior, ¿no? Cualquier dolor que aparezca en esa región es dolor torácico. Sabemos que el dolor torácico lo podemos clasificar en dos grandes grupos, el dolor torácico cardiovascular y el dolor torácico no cardiovascular. El dolor torácico no cardiovascular, ahí hay dolor que viene del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema musculoesquelético, ¿no? Y también neurogénico. En cambio, el dolor torácico cardiovascular lo clasificamos en dos grandes grupos, el dolor torácico cardiovascular isquémico y el no isquémico, ¿no? El isquémico debido a una angina y tiene características específicas que es un dolor opresivo, retroesternal, que irradia al cuello, a la mandíbula. Y la paciente no menciona eso, refiere como que tiene una pequeña opresión, un pequeño dolor y tampoco no muy intenso, ¿no? Eso no da mucho, no describe mucho el dolor torácico, como que para ella el dolor torácico es algo secundario, ¿no? Pero está presente, ¿no? Entonces tenemos disnea, tenemos dolor torácico como tal, y otro más, Mareo y presíncope, doctor. mareo. Mareo, sí, mareo efectivamente, pero ese mareo lo podemos describir como lipotimia, ¿no? Que tiene como que desvanecimiento, que se quiere desmayar, que se quiere sincopiar, ¿no? Pero eso se llama lipotimia. Muy, muy bien. ¿Algo más? Estamos describiendo entonces todos los síntomas que tiene, ¿no? Entonces tiene disnea, que después hay que ver qué clase funcional es. Tiene dolor torácico, que no es un dolor isquémico porque no lo describe como tal,
siempre dolor torácico y tiene lipotimia, ¿no? Porque se ha desvanecido, se quiere desmayar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma tiene el paciente, la paciente? Fatiga también. Fatiga, ¿no? Fatiga siempre va asociado con la disnea, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro? Y también tiene síncope, ¿no es cierto? Porque se sincopió en el carro, se desmayó en el carro. Si bien es cierto, se recuperó, esa es la característica del síncope. Entonces, síncope es una alteración de la conciencia o pérdida de la conciencia, pero una rápida recuperación y una recuperación espontánea. Ese es el síncope como tal. Entonces la paciente también tiene síncope. Entonces describimos nosotros que la paciente sí efectivamente tiene disnea, tiene dolor torácico, ha tenido una lipotimia, una fatiga y un síncope. Muy bien. Y con esa anamnesis y con esa examen físico, que ya hemos descrito los síntomas que ha tenido la paciente, ¿qué diagnósticos presuntivos podemos entablar, podemos marcar, podemos describir? ¿Qué diagnósticos presuntivos tenemos que describir para hacer más adelante nuestro diagnóstico diferencial? A ver, alguien me dice. El diagnóstico presuntivo lo hacemos con la anamnesis, con el motivo de la consulta del paciente y el examen físico. Entonces, con eso nosotros ya tenemos un diagnóstico presuntivo. A eso después, con ese diagnóstico presuntivo, una serie de diagnósticos, le vamos a tener que agregar unos exámenes auxiliares. Y ya con los exámenes auxiliares nosotros vamos a tener un diagnóstico definitivo. Y después del diagnóstico definitivo ya viene un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué diagnósticos presuntivos podemos tener frente a esta paciente? Doctor, en el chat comentaron tanto Ani Peña como Carla Pérez que puede ser TEP. ¿Cómo? No escuché bien. Comentaron de que puede ser TEP, tromboembolismo Ah, pulmonar. tromboembolismo pulmonar. Muy bien, ese es uno. Otro, otro. ¿Con qué hago mi diagnóstico diferencial de tromboembolismo pulmonar? A ver, Mm, Me parece que se tiene que considerar una triada, que en este caso hay un tema de inmovilidad, disnea y síncope. ¿para qué? ¿Para tromboembolismo pulmonar? Sí, doctor, o No, está tal vez no bien. es correcto. Ujú. No, está bien. Primer diagnóstico diferencial, tenemos que tener unos 5, 6, 8, 10 diagnósticos. Ya, el primer diagnóstico, tromboembolismo pulmonar. Correcto, muy bien. Otro diagnóstico. O todo dice solamente tromboembolismo pulmonar. Arritmias cardíacas. Arritmia cardíaca, muy bien. Otro. O sea, ya tenemos tromboembolismo pulmonar, una arritmia cardíaca. Muy bien. Otro. ¿Qué más puede ser frente a esa sintomatología y ese examen clínico? A ver, Síndrome coronario agudo. por supuesto, ¿no? Un síndrome coronario agudo porque hay dolor torácico, ¿no? Y hay disnea, ¿no? La disnea también es uno semejante que también se semeja a una isquemia, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ya tres. Tenemos un tromboembolismo pulmonar, un síndrome coronario agudo y una arritmia cardíaca. ¿Algo más? Tenemos que pensar en todo. Entonces, sí, efectivamente, hay un tromboembolismo pulmonar, hay una estenosis aórtica, porque si acuerdan ustedes,
¿Acuerdan ustedes el examen físico? Había un soplo sistólico en el foco aórtico. Entonces eso es característico de una estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica también da con disnea. La estenosis aórtica también da con síncope. Y la estenosis aórtica da con angina. Si ustedes se acuerdan, estenosis aórtica das disnea, angina y síncope, ¿no? Tromboembolismo pulmonar también. ¿Por qué? Porque la paciente viene de un viaje largo y ha estado prácticamente sentada. Y la paciente tiene trombosis venosa profunda. Ha sido intervenida quirúrgicamente hace un año y también tiene disnea, ¿no? Entonces, puede ser también esos tres diagnósticos, estos dos diagnósticos, ¿no? Y como mencionó, el síndrome coronario agudo, muy bien, ¿por qué? Porque hay dolor torácico, que no hay que, siempre ante un dolor torácico, también no hay que descartar un síndrome coronario agudo. Y también hay que tener en cuenta un bloqueo auriculoventricular, o una arritmia, o una bradiarritmia, como mencionaron, ¿no? Algún trastorno hidroelectrolítico, la señora durante el viaje no se hidrató bien, quizás no tomó desayuno, quizás mucho transpiró, tuvo pérdida de electrolitos durante el viaje, entonces hay un trastorno hidroelectrolítico. O quizás la señora tenga una intoxicación medicamentosa, porque recuerden que tomaba bisoprolol, toma losartán, toma atorvastatina, toma levotiroxina, de repente no se acordó, tomó doble vez o tres veces la levotiroxina, ¿no? O puede ser alguna enfermedad reumática o una miocarditis, ¿no? Que también da disnea. La disnea es un síntoma cardinal en la falla cardíaca, en en las patologías de algún trastorno del bomba, entonces, sobre todo la falla cardíaca, ¿sí? Entonces, de este grupo, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y si yo ya tengo todo esto, ¿qué exámenes de laboratorio le indico al paciente? A ver, ¿qué exámenes puedo indicar para yo después hacer mi diagnóstico diferencial y ir y tener el diagnóstico ya definitivo, ¿no? A ver, a ver. Doctor, ¿podría ser troponina? Claro, muy bien, laboratorio, troponina, ¿no? Porque quiero descartar que el síndrome coronario agudo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pruebas de coagulación. Un perfil de coagulación, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué no va, qué no va a querer, qué no va a ayudar el perfil de coagulación? Tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Ya. Bueno, le pedimos también, entonces, le pedimos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Los electrolitos séricos. Electrolito, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de que hay un desbalance electrolítico, un trastorno hidroelectrolítico, entonces también tenemos que enviarle, ¿no? A ver, ¿qué más? EKG, doctor. ¿Qué más? ¿Ah? Un EKG. electrocardiograma, ¿no? Ujú. Un EKG, un electrocardiograma. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos troponinas, tenemos, ¿qué más? Perfil de coagulación, tenemos EKG, ¿qué más? ¿Solamente eso nomás? ¿Con eso nomás se queda? No, también habría que evaluar la función renal, creatinina, urea. Creatinina, urea, ácido úrico, ¿no? Muy bien, porque de repente hay un problema renal, ¿no?
¿Qué más? ¿No dicen que quieren ustedes ver tromboembolismo pulmonar? Ah, doctor, tal vez el dímero D para el tema. El dímero D, ¿no? Dímero D tengo que buscar, ¿no? ¿Y qué más? Hemograma Existe completo. hemograma completo, ¿no? Existe para ver tromboembolismo pulmonar, existe pues los criterios de Wells. No sé si saben, existe unos criterios, un puntaje. Si te da más de 6 puntos, es alta probabilidad de tromboembolismo. Si tienes entre 2 a 6, hay una moderada probabilidad. Y si es menor de 2, es baja, es bajo probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son esos puntos, esos criterios de Wells? ¿Cuáles son los puntos que se ven en el criterio de Wells? ¿Recuerdan o no? A ver, a ver, ¿nadie? Bueno, el paciente primero tiene que tener síntomas clínicos de trombosis venosa profunda. Si tiene síntomas de trombosis venosa profunda, le colocamos 3 puntos. 3 puntos. ¿Y cuáles son esos síntomas de trombosis venosa profunda? Hinchazón de Tema de pierna. pierna. Dolor, ¿no? Dolor en la pantorrilla, ¿no? Cuando uno le presiona, tiene dolor. Tiene ahí unas cosas ahí duras, ahí adentro, ¿no? ¿Y qué más? Edemas, ¿no? En miembros inferiores a veces, ¿no? Esos son los síntomas, ¿no? La frecuencia cardíaca, cuando es mayor de 100, le damos un punto y medio. Cuando el paciente ha estado inmovilizado por más de 3 días, le damos un punto y medio. La paciente estuvo inmovilizada, ¿cuánto? 18 horas nomás. Si ha tenido un antecedente de TEC previo, también le damos un punto y medio. Si hay hemoptisis, un punto. Y si hay presencia de malignidad, otro punto. Entonces, ¿qué es lo que la paciente tiene para, esos criterios tienen para tromboembolismo pulmonar? Ahora, tú puedes sacar el puntaje para ver el tromboembolismo pulmonar, los criterios de Wells. Si es baja, entonces tiene que aplicar otro criterio, ¿no? El criterio de PERS, que ahí viene la edad, la frecuencia cardíaca, la saturación, la hemoptisis nuevamente, casi lo repiten lo mismo, ¿no? Si es baja, ¿no? A eso, la cirugía, los edemas en miembros inferiores, ¿no? El antecedente de trombosis venosa profunda, el antecedente de TEP anteriormente, el uso de estrógenos. Pero si tienes moderado, entonces recién hay que dar la medición del dímero D. Entonces, si el paciente, nosotros en la evaluación vemos de que sí tiene un Wells moderado, recién le mandamos el dímero D. Si no, no. Pero bueno, hay que mandarle el dímero D, no hay ningún problema. Y si es alto, ¿qué hacemos? Le mandamos un angioten pulmonar, ¿no? Una tomografía pulmonar, ¿no? Un angioten pulmonar. Si es alto, pues, ¿no? Pero en este caso tampoco no es alto, ¿no? Según el criterio de Wells. ¿Qué más le mandamos? Le mandamos pues todo completo, la analítica, ¿no? Hemograma completo, a ver, hemograma completo, la glucosa, la creatinina, el ácido úrico, el dímero D, el perfil tiroideo, porque queremos ver la tiroides, los electrolitos séricos, o sea que incluye potasio, incluye sodio, incluye cloro. A eso le agregamos el calcio y el magnesio. Le mandamos el perfil lipídico y no nos olvidamos de las enzimas cardíacas. Y también a todo eso hay que crear los exámenes de gabinete también. Un electrocardiograma como dijeron. No se olviden nunca una radiografía de tórax.
Si estamos pensando que es un TEP, también podemos mandarle una ecocardiografía. Si estamos pensando que es un síndrome coronario agudo, nos va a ayudar bastante la electrocardiografía como la ecocardiografía. Y si queremos descartar el tromboembolismo pulmonar, un angioten pulmonar. Entonces, mire, todo eso es lo que tenemos que indicar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los resultados de laboratorio. El hemograma estuvo completo. El hemograma completo estuvo normal, salvo que la hemoglobina estuvo en 10,8 gramos por decilitros. El dímero D en 0,3 gramos por mililitro. El PCR negativo. Las troponinas ultrasensible 2,8 namogramos por litro. La glucosa 87 miligramos por decilitros. La creatinina 0,98 miligramos por decilitro. El ácido úrico 4,3 miligramos por decilitro. El colesterol total 152 miligramos por decilitros. El LDL 72 y el HDL 34 miligramos por decilitro. Triglicéridos 133 miligramos por decilitro. El sodio 137, potasio 4,1, el cloro 104, el calcio 9 miliequivalentes, el magnesio 1,7 miliequivalentes, TSH 3,1, la T4 libre 1,2 y la T3 libre 180 nanogramos por decilitro. ¿Hay algo anormal aquí? ¿Quién me puede mencionar? Aparte de la hemoglobina que está a 10,8, ¿no? ¿Hay algo anormal que nos pueda ayudar para hacer el diagnóstico? Doctor, el dímero de si es 0,3, estaría en un valor bajo. A ver, cuál es el dímero D? Entendiéndose, hay que tener en cuenta, como le he mencionado, que el dímero D en estos pacientes sospechas de tromboembolismo pulmonar solamente se pide cuando el, ¿cómo se llama? Cuando hay alta sospecha moderada sospecha de tromboembolismo pulmonar. Si no, no lo pides, ¿no es cierto? Entonces, el dímero de 0,3 está dentro de los límites, porque normal es de 500 nanogramos por mililitro, o sea, 0,5 microgramos por mililitro. O sea, Ah, está entiendo, normal, doctor. 0,3 está normal, ¿no? El PCR, ¿para qué? Ahí vamos punto por punto. El PCR, ¿para qué, qué nos ayudaría, el PCR negativo? ¿Mm? El PCR, ¿para qué no ayudaría? ¿Qué es el PCR? Proteína C reactiva, ¿no es cierto? Estaría descartando que no existe algún proceso infeccioso. Un proceso inflamatorio, ¿no? Infeccioso, ¿no? Bueno, algunos laboratorios te dicen positivo, algunos te dicen negativo, ¿no? Pero realmente a veces tiene que ser inferior a 1 miligramo por decilitro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el PCR, cuando está aumentado, hay una inflamación sistémica, hay infecciones leves, hay enfermedades autoinmunes presentes. Y cuando es mucho más alto, no sé si ustedes han estudiado en semiología, mucho más alto, cuando hay infecciones pues, bacterianas agudas, inclusive cuando hay traumatismos graves, ¿no? Ahora último, el PCR, hay un PCR de alta sensibilidad.
que lo usamos nosotros, cardiología, para ver el riesgo cardiovascular. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, el PCR está negativo. Entonces no hay como que una inflamación sistémica, una miocarditis, no hay una artritis de repente de fondo, o un problema de la tiroides quizás, ¿no? Y eso hay que verlo en el perfil tiroideo, ¿no? La troponina ultrasensible, normal también 2,8, ¿no? Glucosa, normal, ¿no? Normal es hasta 100 la glucosa, ¿no? Y diagnóstico de diabetes se pone cuando tenemos glucosa más de 140, a pesar de que la paciente, no me acuerdo muy bien si es que había tomado desayuno o no, pero bueno, la glucosa tenía 87 de base, ¿no? La creatinina normal también. Colesterol, sabemos, hay que recordar que la paciente tomaba atorvastatina, quizás por eso tiene ese perfil lipídico aceptable, ¿no? Igual los triglicéridos. Los electrolitos, todos estaban bien. El calcio, el magnesio, ¿no? Entonces todo está bien. El perfil lipídico, perdón, el perfil tiroideo, normal también. TSH normal, T4 libre normal, T3 normal. Entonces, como que los exámenes de laboratorio nos ayudan, ¿no? Sí, nos ayudó bastante. ¿Por qué? Porque el dímero D está negativo. Y ustedes saben que el dímero D es un examen. ¿Qué tipo de examen es el dímero D? ¿Mm? Para explicarle, si el dímero D sale positivo, si sale negativo, eso quiere decir que no es tromboembolismo pulmonar. Pero si sale positivo, hay probabilidades de que tenga tromboembolismo pulmonar, pero no se hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, miren, el informe del electrocardiograma, tenemos que hay una bradicardia sinusal de 40 latidos por minuto, hay un PR de 168, un QRS de 94 y un eje más de 75. Y el QT corregido 520. Corregido porque la frecuencia cardíaca está bajo, ¿no? Y el QT corregido está porque, de esa forma porque la frecuencia cardíaca está a 49. Entonces, algo tenemos que rescatar del electro. A ver quién me dice. ¿Mm? A ver, ¿podemos rescatar algo del electro? El ritmo está en sinusal, hay una frecuencia de 49, por ende hay una bradicardia sinusal. El PR está normal, el QRS 94 es normal, el eje a 75 normal, el QT corregido 520 porque la frecuencia cardíaca está a 49. ¿Qué más podemos ver en el electro? Bueno, vamos por la radiografía. Prácticamente una radiografía, si bien es cierto, chicos, prácticamente yo pensé que iba a ser más ameno este casito clínico. Participen todos, pero veo que uno que otro nomás. Si bien es cierto, vemos la silueta cardíaca un poco grande a expensas del ventrículo izquierdo. El botón aórtico está un poco prominente, ¿no? Observen acá. Y aquí hay como un contorno, doble contorno en el arco del ventrículo derecho. Impresiona, pero no hay seguridad, ¿sí? Entonces hay una discreta cardiomegalia. Su índice cardíaco es de 0,6, creo. Ajá, 0,6. ¿No? En general, los campos pulmonares normales, los tejidos blandos y los huesos están también normales. Y lo único que es rescatable de esto es que el botón aórtico está prominente y que hay una discreta
dilatación, se podría decir, del ventrículo izquierdo, que hace que la silueta cardíaca esté un poco cardiomegálica, ¿no? Eso podemos descartar de la radiografía y además también observen, miren, por ejemplo, la tráquea está un poco arqueada, eh, retro, retraída hacia el emitórax derecho, pero si ustedes observan el bronquio izquierdo se dirige, ¿ves? Aquí se dirige hacia la punta, como que debe ser. No está, ni siquiera está un poco levantada, porque cuando el bronquio izquierdo se levanta, eso es un signo indirecto de un crecimiento de aurícula izquierda. Pero acá en normal se va hacia la punta, solamente está un poco desplazada la tráquea hacia la derecha. Se le hace una ecocardiografía y la función sistólica del ventrículo izquierdo está conservada con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 59%. Hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo tipo 2. La válvula aórtica está calcificada, le produce una leve estenosis sin insuficiencia, ¿sí? Hay una hipertrofia, como observen acá, hipertrofia del ventrículo izquierdo, concéntrica, y es leve la hipertrofia. No hay masas intracardíacas, no se evidencia trastorno de la motilidad regional ni segmentaria, ¿sí? Y la función del ventrículo derecho está preservada y no hay signo de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿de qué se desprende de la ecocardiografía? Uno, de que no hay trastorno en la motilidad, o sea, no hay infarto, ¿no? La función está normal. Otro, que sí, efectivamente, aquí como se observa, la válvula aórtica está media calcificada, que le produce una estenosis, por eso que tiene el soplo sistólico en el foco aórtico. La vena cava está normal, el TAPSE también está normal, por eso la función del ventrículo derecho está normal. Sí se observa una pequeña aumento de la velocidad en la válvula aórtica, que produce discreta estenosis, que es leve prácticamente, y observamos en el eje corto que el ventrículo derecho está prácticamente de las dimensiones normales, y aquí en 4 cámaras el ventrículo derecho también está normal. Entonces, ¿qué desprendemos nosotros? Descartamos con esto prácticamente de que el paciente no tiene tromboembolismo pulmonar. Del electro, que descartamos que no hay un síndrome coronario agudo, no hay alteraciones de la repolarización. El punto J está isoeléctrico. No hay un supra y no hay un infra del ST. No hay ondas Q en el electro. Como que parece que hay como que si fuese un electro normal para isquemia. Entonces de eso descartamos ¿qué? El síndrome coronario agudo. Sabemos que el síndrome coronario agudo se divide en síndrome coronario agudo ST elevado y síndrome coronario agudo ST no elevado. Pero sí, efectivamente, puede ser que sea un electro normal en un síndrome coronario agudo. Sí, para eso hay que repetir el electro. Pero la paciente como que la sintomatología no es mucho de angina. Entonces podemos descartar síndrome coronario agudo, ¿sí? En el tromboembolismo pulmonar se observa también hay cambios en el electro. Sí, vamos a tener que en D1 hay una S, ¿sí? En 3 vamos a ondas Q y T negativas, lo cual no hay acá en este electro. Entonces, con el ecocardio, nosotros ya podemos descartar también tromboembolismo pulmonar, porque si hubiese tromboembolismo pulmonar, así agudo de la paciente, ya el ventrículo derecho ya estuviese dilatado. Aquí vemos que todavía tiene esa forma de triángulo y está pequeño, es normal. Hubiésemos visto que la vena cava también hubiese estado dilatada con las venas infrahepáticas, la cual no está. También la función del VD, o sea, del ventrículo derecho, también recae y el taxi cae también a menos de 14, 15, 13. Ahorita está normal. Y en eje corto, el ventrículo derecho también no se observa ni masas, no se observa ni algún coágulo, nada en el ventrículo derecho, en el eje corto y tanto en forma apical. Entonces,
con el eco también podemos descartar el tromboembolismo pulmonar. A eso asociado el dímero D que está negativo, podemos descartar. ¿Y con qué confirmamos? ¿Con qué confirmamos el tromboembolismo pulmonar? Confirmamos con una tomografía. A la paciente ya no se le hizo la tomografía, el angioten. Pero para el diagnóstico, el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, acuérdense que el angioten es esencial, principal. ¿Cómo vemos en el angioten el tromboembolismo pulmonar? Vemos esto, los coágulos en las arterias pulmonares. Vemos estos coágulos en sus ramificaciones de las arterias pulmonares. Aquí, por ejemplo, en la arteria pulmonar izquierda y también trombos en la arteria pulmonar derecha, ¿no? Observamos aquí, miren cómo están los trombos acá. Este no es de la paciente, esto le estoy dando como un avance de teoría, ¿no? ¿Ves? Tenemos acá tremendo trombo en una rama de la arteria pulmonar izquierda. Entonces, nuestro diagnóstico final se sale de este electro prácticamente. Si ustedes observan muy detenidamente, observan que inmediatamente después de la onda P, hay una onda P aquí. En todos, miren aquí, en este trazado de dedos largos, observan que la onda T tiene una pequeña muesca al finalizar. Todas acá. ¿Ves? Y esa es una onda P. Acá también. Acá también. Y acá también. Entonces tenemos una onda P que no conduce, que no aparece el complejo QRS acá. Entonces, por ende, es un bloqueo avanzado. Es un bloqueo 2-1, o sea, dos contracciones de las aurículas y una nomás conduce y la otra se queda, no conduce. Entonces, este es un bloqueo aurículo-ventricular avanzado 2-1. Si nos vamos nosotros a nuestro diagnóstico, los trastornos hidroelectrolíticos están descartados. ¿Por qué? Porque los exámenes de laboratorio están normales. Intoxicación medicamentosa para pensar en que el bisoprolol está produciendo esa arritmia, esa bradiarritmia, ese bloqueo, el paciente dejó de tomar ya hace 3 meses el bisoprolol. Fiebre reumática, PCR está normal, la válvula está normal. La miocarditis de igual manera, ya se hubiese visto en la ecocardiografía. Entonces, ¿qué nos queda? La estenosis aórtica sí tiene estenosis aórtica, pero es leve, como que no da mucha sintomatología. Quizás más adelante le dé la sintomatología, pero por ahora no es los síntomas que tiene no es debido a esta estenosis aórtica. Entonces, el tromboembolismo pulmonar descartado, la estenosis aórtica descartada, el síndrome coronario agudo descartado, los trastornos hidroelectrolíticos descartados, las intoxicaciones, la fiebre reumática, la miocarditis. Nos quedamos con el bloqueo aurículo-ventricular. Y ese bloqueo aurículo-ventricular se denota acá en el electro. ¿Y cuál es la causa? La causa también puede ser procesos hidroelectrolíticos, de cual hemos descartado. Puede ser una miocarditis, hemos descartado. Puede ser un trastorno de la tiroides, descartado también. Pero generalmente en esos pacientes adultos mayores, la etiología de los bloqueos es trastornos degenerativos. El tejido con el tiempo, con la edad, se cicatriza. A veces unos por un lado, otros por otro lado. Y da la casualidad que en estos pacientes, cerca al nodo AB, se comienza a esclerosar, se degenera el tejido y produce clínicamente un bloqueo aurículo-ventricular. Entonces nuestro diagnóstico final va a ser un bloqueo aurículo-ventricular avanzado 2-1. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué hacemos? No existe una ampolla, no existe unas pastillas, un tratamiento bioral o enteral o parenteral. ¿Para qué? Para revertir este bloqueo. Ya si estamos confirmando de que no es un bloqueo aurículo-ventricular avanzado secundario a una patología subyacente, porque le hemos descartado también, entonces queda como si fuese un primario idiopático debido a una
al tejido cardíaco, una degeneración del tejido cardíaco. ¿Y el tratamiento cuál es? El tratamiento es un implante marcapaso cardíaco bicameral definitivo. Esto consta de una pila que se coloca vía subcutánea con unos cables que se va vía percutánea a nivel de la vena subclavia hacia la aurícula derecha. Ahí se inserta un electrodo y el otro cable, el otro electrodo se va hacia la punta o hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, como el nodo AB está enfermo, el electrodo que está en la aurícula sensa la aurícula y manda a la batería para que él gatillee o mande el impulso en el ventrículo a la frecuencia que sea necesaria, porque el nodo sinusal está sano. El que está enfermo es el nodo AB. Entonces, el electrodo que se ha colocado en la aurícula, eso él sensa nada más. ¿A cuánta frecuencia está trabajando el ritmo sinusal? El nodo sinusal. Y manda y gatillea el otro electrodo a esa frecuencia. Entonces, eso se coloca en una sala de hemodinamia, lo coloca un especialista, un electrofisiólogo, es un cardiólogo que ha hecho una subespecialidad en electrofisiología. Y luego el paciente queda con esta huella nada más, después de la cual se cicatriza. La pila generalmente dura pues de 10 a 15 años. Luego de 10, 15 años, en una previa evaluación, se cambia solamente la batería con el mismo cable si que están en buenas condiciones. Bueno, entonces este es el casito, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, doctor, justo acaba de levantar la mano Ajá. Suárez Hernández. A ver si puede hacer su consulta. Ay, doctor, buenas noches. Una consulta. Por qué se eligió un marcapasos bicameral y no uno que sea em, ay, espera. Unicameral. Ajá, no uno unicameral. Ya. Uno, que el paciente tiene 73 años, es relativamente joven. Entonces, tiene que ser ella va a caminar, va a correr, va a hacer sus cosas, va a trabajar, ¿sí? Otro, que la lesión está en el nodo AB, no está en el nodo sinusal, no está abajo, sino está en el nodo AB. Entonces, ella lo que se requiere que sea su impulso cardíaco sea lo más fisiológico posible. Si fuese un paciente de 90 años, 95, que con la justa ya está sentado o echado nada más y necesita solamente que le estimulen el marcapaso, a ello le podemos poner unicameral en una sola cámara que mande el impulso a 60, a 70, a lo como que requiera, se le ponga la máquina, se programe la máquina, el marcapaso, porque es un paciente que no va a estar activamente con sus actividades. En cambio, si un paciente es joven todavía y él todavía trabaja, todavía camina, todavía hace sus cosas, y nosotros sabemos de que al esfuerzo físico la frecuencia cardíaca va aumentando. Entonces, si yo le pongo abajo solamente en el ventrículo derecho, ¿cómo yo sé que cuándo él tiene que tener la frecuencia cardíaca más aumentada? Entonces, no hay lugar. Tiene que ir un bicameral, un electrodo en la aurícula que sensa nada más al nodo sinusal y el otro que gatillea, o sea, que manda el impulso. Porque el paciente puede estar echado y la frecuencia cardíaca baja a 60. Entonces, el electrodo que está en la aurícula sensa a 60, dice. Entonces voy a mandar al ventrículo para que gatillee solamente a 60 latidos por minuto. El paciente se levanta, comienza a caminar, comienza a bajar la escalera, comienza a subir escalera, bajar, caminar un trecho, a hacer sus cosas, la frecuencia cardíaca aumenta. Y aumenta a 90. Entonces, ese electrodo que está en la aurícula sensa a 90 latidos por minuto y le manda el otro electrodo, contraite el ventrículo a 90 latidos por minuto. Entonces, eso es lo más fisiológico, lo que necesita, porque la paciente es más joven. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Preguntas?
Sí, doctor, le doy el pase a Pérez. Carla ha levantado la mano. Sí, Sí, doctor, buenas buenas. noches. Doctor, es una pregunta un poco básica, pero quería saber si el paciente hubiera tenido, por ejemplo, una troponina al menos elevada, eso significaría, o sea, ¿qué significaría? ¿Estaría relacionado a un infarto u otras cosas? Ya. Para nosotros hacer el diagnóstico de un infarto, como se describe en la cuarta definición universal del infarto, tienes que tener una elevación y un descenso de la troponina. Claro, si el paciente viene con un cuadro de angina típico, ¿no? Y tú le sacas un electro y ves que hay un ST elevado o hay un infra del ST, definitivamente es un síndrome coronario agudo. Entonces tú tienes que, tienes que actuar. Si el está elevado, tienes que llevarle a un cateterismo cardíaco con una angioplastía. O de lo contrario, si no tienes eso, hacerle una fibrinólisis. Ni siquiera esperar la enzima cardíaca. Pero si el síndrome, el electro, hay un infra del ST, entonces tú tienes que esperar el resultado de la troponina. Si viene el resultado de la troponina con ese infra del nivel, tú vas a decir que es un infarto ST no elevado. Pero si la troponina es negativa, vas a decir que es una angina inestable. Entonces, tanto el infarto ST no elevado como la angina inestable, tienes chance hasta 48 horas para llevarle a cateterismo. Ellos no se trombolizan, cateterismo, porque fisiológicamente, patofisiológicamente, un ST elevado, hay una oclusión total de la arteria coronaria. En cambio, un ST no elevado, hay una oclusión parcial de la coronaria. Entonces, más riesgo es mandarle un trombolítico que le venga una hemorragia que salvarle la vida. Por eso ellos esperan o tienen chance para entrar más adelante a cateterismo. En cambio, el ST elevado tiene que ingresar a cateterismo lo más antes posible y si no, hacerle una trombólisis. Entonces, para que tú digas que es un infarto, tiene que haber una enzima cardíaca que haya elevado y haya descendido, haya hecho una curva enzimática, para que tú puedas decir, ah, este es un infarto. Y el otro es de que debe haber un cambios en el electro. Si bien es cierto, la definición de un infarto te dice que tienes que ver solamente enzimas cardíacas, troponina, me refiero a troponina, una subida y una bajada. A eso se le agrega síntomas de angina o cambios en el electro o cambios en la ecocardio de trastorno de la motilidad. Entonces, todo eso te da el diagnóstico de infarto. La paciente no describió un dolor típico de angina cardíaca, de angina como tal. Sí, un disconfort pequeño, pero más asociado más a la disnea, ¿no? Entonces, con ese paciente, si hubiésemos tenido una presunción de que es un problema coronario, deberíamos haber repetido las electros cada hora, cada media hora, y repetir los exámenes de laboratorio también, sobre todo las troponinas. Pero no fue el caso, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Sí, Carla, ¿puedes prender tu micro? Gracias. Sí, doctor, por último, quería saber si existe alguna complicación que nosotros debemos considerar cuando se le coloca el marcapasos al paciente, por favor. ¿Cómo? Mm, ¿Existe alguna complicación que nosotros Sí, deberíamos considerar? Ok. sí. Este, hay muchas complicaciones. Complicaciones durante el procedimiento como tal y complicaciones después del procedimiento. Una de las complicaciones que más se ve después del procedimiento es de que la batería lo dejen, no hagan su bolsillo muy profundo o no tenga mucho tejido subcutáneo la persona y quede encima. Y a veces con el tiempo se expone. Y eso al exponerse genera pues que se infecte y al último hace una endocarditis. Lo otro es que en el mismo procedimiento cuando se coloca hay perforación de vasos o perforación de cavidades. Se perfora una cavidad del ventrículo derecho, por ejemplo,
la sangre sale hacia la cavidad pericárdica y hace un taponamiento cardíaco. Entonces, pero todo eso se hace con fluoroscopía. Y la incidencia de las complicaciones es mínima realmente. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Al parecer ya no, doctor. ¿Ya? Bueno, Creo que sí. bueno, entonces si eso es todo, muchas gracias por la invitación y bueno, hasta pronto, ¿no? Doctor, antes de que termine, agradecerle por su valiosa ponencia. Creo que ha sido un honor contar con su participación y pues aprender de su experiencia, ¿no? Esperando tenerla también en otras ponencias y pedirle si pudieran los chicos prender su cámara o usted también y en todo caso reaccionen A ver, en el Teams para poder tomar la foto final. El post-test les voy a estar pasando al chat. Pedirles que la palabra clave que el doctor me va a dar en estos momentos para que puedan ustedes llenar su post-test, no lo escriban, lo voy a repetir 3 veces y creo que eso sería todo. Doctor, si me puede dar una palabra clave antes de todo. una palabra K clave, Sí, lipotimia. lipotimia. Ok, chicos, ya escucharon, la palabra clave es lipotimia, lipotimia, lipotimia. Ahora sí, por favor, me ayudan reaccionando para tomar la foto o si pueden prender su cámara. ¿Pero dónde puedo prender la cámara? En la parte superior hay un icono de imagen al lado del micrófono, no sé si. Sí, pero dice ¿Sí? no se ha encontrado ninguna cámara disponible. Creo que tendría que salir y volver, ¿ah? No, creo que es porque está compartiendo, si no me equivoco. Y si Ah, deja de compartiendo. compartir. Sí, ¿Y arriba en cómo? donde dice X, Ahí, dejar de ahí, compartir. igualito sale. O en todo Mm. caso, puede volver a entrar. Ah, a ver, a ver. Fue tedioso, pero voy a intentarlo, ¿ya? Sí, por favor. Chicos, el post-test está en el chat de la reunión, por favor, lo pueden ir llenando. Doctor, sí, ya se logra ver su cámara. Ya. Ahora sí, chicos, por favor, nos ayudan reaccionando y para tomar la foto. No. Muchas gracias, doctor. Ya la captura está tomada. Gracias, chicos, Ujú, por asistir y esperamos tenerlos en las próximas ponencias. ujú. Buenas noches.